Amigos y hermanos, es para mí un gozo compartir con ustedes la palabra de Dios, y agradezco a los pastores de esta iglesia la invitación para hablar acerca de la oración. Y bueno, acerca de este tema tan importante, quiero hablar acerca de la oración en la iglesia primitiva. Yo creo que cuando nosotros buscamos el ejemplo de una iglesia cristiana, siempre lo vamos a tener en la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, ¿verdad?, fue una iglesia de oración. Ahora bien, pero no siempre fue así, porque encontramos que cuando el Señor llamó a los 12 apóstoles, anduvo con ellos por espacio de 3 años, y sin embargo en ese tiempo ellos no se dieron cuenta de la importancia de la oración. Fue hasta con la venida del Espíritu Santo que ellos sí se convencieron de lo vital, lo importante, lo necesario que es tener un tiempo de oración. Ellos, por ejemplo, en los evangelios, no pudieron sanar a un joven enfermo por su falta de oración. Cuando Jesús les pidió que lo acompañaran en oración en el huerto de Getsemaní, se acuerdan que se durmieron en lugar de orar. Pero el panorama cambia en la iglesia primitiva. Dice Hechos 1, versículos 12 al 14, dice que ellos perseveraban, ¿verdad?, en oración, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús les había dado, de que irían a ser investidos con el poder del Espíritu Santo. También el día del Pentecostés, cuando estaban aquellos 120 reunidos en el aposento alto, mientras estaban orando, vino el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez a la iglesia. Después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, continuaron ellos perseverando en oración. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra cosa más, cuando los apóstoles Pedro y Juan iban al templo a orar, fíjense, sucedió un milagro de aquel cojo que fue sanado por el poder de Cristo, ¿verdad?, con las palabras del apóstol Pedro cuando le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Luego, cuando empezó la persecución contra aquellos primeros cristianos por los líderes judíos, ¿verdad?, fueron amenazados para que no hablaran más en el nombre de Jesús, y cuando lo soltaron, la iglesia de ese tiempo se reunió para orar, ¿verdad?, para pedir al Señor que les diera valor de seguir predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y en respuesta a la oración de la iglesia en ese momento, el Señor respondió llenándolos nuevamente con el Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, hablaban con valor, hablaban con poder la palabra de Dios. También encontramos en la iglesia primitiva que la elección de los 7 diáconos, ¿verdad?, para que sirvieran a las viudas, fue porque los apóstoles querían dedicar más tiempo a la oración y a la administración de la palabra.
Luego tenemos cómo cuando el apóstol Pedro fue apresado por Herodes, ¿verdad? Ya le había dado muerte a Jacobo y esto había agradado a los judíos. Él quiso seguir congraciándose con los líderes judíos. Metió Herodes a Pedro en la cárcel porque al día siguiente lo iban a matar. Pero Hechos 12, ¿verdad? Versículo 5 dice: así que Pedro estaba siendo custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En la respuesta a la oración de la iglesia, el Señor envió un ángel, ¿verdad? Y liberó a Pedro de la cárcel en una forma de veras extraordinaria. Luego, también tenemos que Pablo y Silas, en aquel segundo viaje misionero que estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, fueron apresados en Filipos, acusados falsamente de ser alborotadores. Los golpearon en sus espaldas hasta sangrarlos, los metieron al calabozo de más adentro, ¿verdad? Y luego dice que a medianoche ellos hicieron dos cosas: alabaron a Dios y oraron. La respuesta de Dios a la oración fue que mandó un terremoto, de modo que las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se cayeron y ellos fueron liberados. El carcelero aceptó a Jesucristo, con toda su familia se bautizó horas después, de modo que, fue una respuesta extraordinaria a la oración de estos dos varones. Ahora bien, ¿qué lecciones espirituales nos deja la oración de la iglesia primitiva, verdad? Bueno, el Señor les había enseñado ya la importancia de la oración. En Lucas 18:1 dice que Jesús les enseñó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. El apóstol Pablo, por su parte, escribió orar sin cesar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y en Efesios 6:18, Pablo dijo: oren en todo tiempo. Nuestro tiempo de oración, de estar en la presencia de Dios, no debe ser una opción, sino debe de formar parte de nuestro estilo de vida. Otra cosa más que nos enseña esto, que la iglesia tiene que recuperar el poder, ¿verdad?, a través de la oración. O sea, cuando una iglesia ora, será una iglesia siempre llena del poder de Dios. Ya lo mencionamos cuando Pedro fue metido en la cárcel, lo acabo de mencionar. La iglesia se puso en oración y entonces Dios obró. Cuando hay cosas imposibles, cuando hay situaciones difíciles, ¿verdad?, en nuestras vidas, sabemos que el medio para que Dios conteste y Dios intervenga, a veces hasta milagrosamente, es a través de la oración. Y así encontramos como en los tiempos modernos, cuando la iglesia en alguna parte del mundo se ha reunido para orar, suceden siempre cosas extraordinarias. Un libro de oración del señor Philip Yancey, él menciona que el muro de Berlín, que dividió por tantos años aquella ciudad alemana, fue derribado porque los cristianos, ¿verdad?, de esa ciudad se pusieron a orar y el muro fue quitado finalmente, ¿verdad? Yo creo que en estos tiempos que estamos nosotros viviendo, ¿verdad?, tiempos difíciles, tiempos de pandemia, como la iglesia tiene que estar pendiente, reuniéndose para pedir a Dios su intervención. Yo creo que si el pueblo de Dios se reúne para orar, esta pandemia tiene que detenerse, ¿verdad?, por el poder de Dios. Otra cosa que quiero mencionar, hermanos, es que el mover del Espíritu Santo estará en relación a la importancia que se le dé a la oración, ¿verdad?
Y esto lo podemos ver en forma personal o en forma general como iglesia, ¿verdad? Yo estoy asistiendo a una iglesia en Hidalgo, Texas. Mi esposa todavía vivía y un día me hizo la observación y me dijo: oye, ¿te fijas que el pastor de la iglesia está predicando con más poder? Yo le dije: sí, me he dado cuenta de ello. Y entonces un día mi esposa le hace la observación directamente al pastor. Le dijo: pastor, lo felicito porque sus últimos mensajes han sido mensajes llenos de poder. El hermano Aarón contestó: hermana Belia, lo que pasa que he doblado mi tiempo de oración. Así podemos ver entonces que a nivel de la iglesia, ¿verdad? Cuando oramos, suceden cosas extraordinarias. Aquí mismo, en esta iglesia, la iglesia La Trinidad, yo estuve 9 años de pastor, y de esos 9 años de pastor, 8 años, hermanos, estuvimos orando de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Y bueno, hubo un avivamiento espiritual tremendo, ¿verdad? Aumentamos un culto en la mañana, el templo estaba lleno, había fila para entrar a cada culto aquí en la calle. Un día mi esposa me dijo, pasamos por un cine que está cerquita de aquí, y había una fila para entrar al cine, y me dijo mi esposa: ¿cuándo veremos que la gente haga fila para entrar a la iglesia? Hermanos, lo vimos aquí, porque todavía no se acababa el culto de las 8 cuando ya había una fila esperando que se terminara el culto. Todavía no terminaba el culto de las 10 cuando había una fila para que la gente entrara a adorar al Señor. Entonces, hermanos, el secreto de nuestra vida, de nuestro éxito, siempre será la oración. Cuando el pueblo de Dios ora, ¿verdad?, aviva el fuego del Espíritu Santo. La iglesia vive en un constante avivamiento. Hay nuevos convertidos, surgen nuevos ministerios y hay milagros para demostrar al mundo que el Evangelio no solamente son palabras, sino poder. De modo que este ejemplo de la iglesia primitiva nos sirva a nosotros y recuperemos el valor de la oración. Que Dios les bendiga, hermanos, y que nuestras iglesias sean iglesias de oración.